Descubierto, el escalofriante testimonio de un vendedor de camotes en un pueblo maldito en el desolado pueblo de Santuario de las Sombras, donde las luces apenas logran iluminar las calles de tierra. Don Julio pedaleaba su bicicleta cargada de camotes asados. La oscuridad parecía tener vida propia, engullendo los susurros de la noche. Esa noche, el ambiente era denso, como si cada sombra ocultara un secreto aterrador. Pero lo que realmente estremecía era la mirada del extraño que apareció entre la multitud, una cicatriz cruzándole la cara, como una línea de terror que desdibujaba su humanidad. Don Julio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo observaba con tanta intensidad? Mientras don Julio vendía sus camotes a los jóvenes desalentados, el extraño permanecía al margen, su mirada fija en él, como si estuviera desenmascarando cada uno de sus movimientos. El aire se cargaba de una tensión palpable, los murmullos de la gente se mezclaban con el crujir del suelo bajo las bicicletas. Aquello no era normal o, al menos, no lo era para don Julio, que siempre había encontrado en la monotonía su refugio. Sin embargo, esa noche, la rutina se desmoronaba, una sombra oscura comenzaba a cernirse sobre él. Con cada venta, los rostros de los clientes se tornaban pálidos y nerviosos, como si aquellos camotes llevaran la marca de una maldición. Al caer la noche, un murmullo inquietante se propagó entre los vecinos. Rumores de un espíritu vengativo llenaban el aire, un ente que castigaba a aquellos que rompían la paz del pueblo. Don Julio, escéptico, decidía ignorar a los ancianos que hablaban de rituales y ofrendas. Pero esa misma noche, al llegar a casa, juró haber escuchado voces susurrantes cerca de su ventana. Tensas, inquietantes, como un eco lejano de advertencias no deseadas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el pánico fue creciendo. La noche siguiente, la cicatriz del extraño no abandonaba su mente. Ese hombre lo acechaba, lo seguía. Un susurro se hizo fuerte en su mente, intensificando su paranoia: te están vigilando. La vida cotidiana se volvía una pesadilla. Cuando don Julio fue a hacer su compra, no solo lo miraban de reojo, sino que sus vecinos tenían expresiones de miedo, como si llevasen un secreto que jamás se atreverían a compartir. Decidido a enfrentar sus dudas, don Julio salió una vez más a vender, cuando la luna brillaba con un siniestro resplandor. La oscuridad lo envolvía, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Entonces, de repente, las voces regresaron, claras y directas, como si le hablaban. Acércate, don Julio, resonaban en su mente. Sin pensarlo, empezó a seguirlas, adentrándose en un laberinto de calles oscuras, con el corazón acelerado y las manos temblando. ¿Qué había en la penumbra? ¿Quién era realmente ese extraño? La verdad parecía oculta en cada esquina. Finalmente, llegó a un callejón estrecho que parecía engullirlo por completo, y allí, en una encrucijada, se dio cuenta de que la verdadera traición no vendría de afuera sino de alguien en quien confiaba. La revelación lo cortó como un puñal en su pecho. Y entonces, en medio de esa vorágine de emociones, dejó escapar una pregunta que lo perseguiría en sus noches de insomnio: ¿sería capaz de salvar a su familia de esta amenaza inminente, o Santuario de las Sombras lo habría atrapado en su oscuro abrazo por completo? La noche siguiente, una neblina persistente empezó a descender sobre Santuario de las Sombras, como una manta fantasmagórica que ocultaba los rostros del pueblo. Don Julio no podía dormir, inquieto y aterrado. Las voces lo acosaban en sus sueños, susurrándole advertencias sobre la traición que venía, pero también promesas de poder y venganza. Sin poder soportar la presión, decidió enfrentarse a su temor. Con el amanecer asomándose tímidamente, tomó la decisión: debía ir al centro del pueblo y averiguar la verdad detrás de la mirada del extraño. Al llegar a la plaza, se encontró con un ambiente pesado, cargado de una tensión palpable. Los pocos habitantes que se movían parecían sombras de lo que una vez habían sido: ojos vidriosos, rostros marcados por el miedo. Don Julio se acercó al grupo de ancianos sentados bajo el viejo árbol, susurrando entre sí. Al notar su presencia,
Los ancianos callaron abruptamente, mirándolo con desdén. Uno de ellos, el abuelo Manuel, finalmente rompió el silencio. «Te estás metiendo en problemas, don Julio», dijo, su voz era un eco de advertencia. «El extraño no es quien parece, él trae consigo una malevolencia que este pueblo ha sufrido por generaciones». Don Julio sintió que el sudor le empapaba la frente. «¿Qué sabes sobre él?» «¿Por qué me sigue?», preguntó, casi suplicando. «Porque eres la clave. Eres el sacrificio». La frase resonó en el aire y heló su espíritu. «Los camotes que vendes son más que comida. Lleva el mal en su interior, y él es el que los busca». Las palabras del abuelo le caían como piedras sobre el pecho. La revelación de que había alimentado al pueblo con un peligro inminente lo hizo tambalear. Miró de reojo, buscando al extraño entre los murmullos de la plaza, pero no había rastro de él. Don Julio sintió que el aire se volvía denso. Las voces nuevamente llenaban su cabeza, esta vez más insistentes. «Date prisa, don Julio, no queda tiempo». Aterrorizado, decidió visitar a su familia. Necesitaba asegurarse de que estaban a salvo. Así que pedaleó por las calles, la bicicleta rechinando en el silencio de la mañana, como un lamento ancestral que lo perseguía. Sin embargo, al entrar a casa, el ambiente era inquietante. Su esposa, Leticia, y sus hijos no estaban. Solo halló la mesa del comedor cubierta de camotes, pero no eran los suyos. Estos estaban ennegrecidos, como si hubieran sido envueltos en sombras. En el centro, un trozo de papel manchado con tinta roja capturó su atención. «Para la salvación de tus seres queridos, entrega lo que más amas», decía un mensaje escalofriante. Sus manos temblaron mientras sostenía el papel. ¿Entregar lo que más amaba? La desesperación lo ahogaba. Tenía que hacer algo, pero ¿qué significaba todo eso? Pasaron instantes antes de que se diera cuenta de que en la esquina de la mesa, una vela había sido encendida, la llama danzando con un brillo siniestro. Sintió que el corazón le estallaría. El extraño estaba más cerca de lo que pensaba, susurrándole desde la penumbra de su propia casa. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, como un eco de advertencia. Se precipitó hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, una sombra se abalanzó sobre él. Su figura se proyectó en la pared junto a la vela. El extraño estaba allí, con su cicatriz brillando como un faro de terror. «Es hora de elegir, don Julio», dijo, su voz un susurro helado. «Tu familia o tu vida. ¿Qué tan lejos llegarías para protegerlos?». Don Julio sintió el terror en cada fibra de su ser. La decisión que debía tomar lo arrastraba hacia un abismo oscuro, y en ese momento, todo se volvió claro. Santuario de las Sombras no podía albergar más secretos sin que alguien pagara un precio. Pero, ¿qué haría él? ¿Se atrevería a desatar la furia de aquello que acechaba en la oscuridad, enfrentándose a una verdad que lo consumía? La respuesta estaba en sus manos, y el tiempo se agotaba. Don Julio estaba atrapado entre el horror y la desesperación. La sombra del extraño se cernía sobre él, envolviéndolo en un frío que destrozaba su voluntad. La mirada del extraño, llena de malicia, pareció traspasar su alma. «¿Qué eliges, don Julio?», repetía con una calma inquietante, como si disfrutara cada segundo de su angustia. Afuera, el grito que había resonado continuaba en su mente, un eco de dolor que se entrelazaba con las visiones de su familia, atrapada tal vez en un destino aterrador. Con un temblor en las manos, miró la mesa cubierta de camotes, dándose cuenta de que cada uno podría simbolizar una vida, una decisión a punto de ser tomada. «No puedo entregarlos», murmuró, su voz apenas un susurro. El extraño sonrió, y esa sonrisa causó que un escalofrío recorriera la espalda de don Julio. «Es una elección simple. Lo que amas o tu propia existencia. ¿No ves? Elige sabiamente, o lo perderás todo». La mente de don Julio giraba. Su esposa, Leticia, sus niños, esos risueños rostros que iluminaban sus días. No permitiría que el miedo dominara su corazón. Con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, levantó la mirada hacia el extraño. «No. No haré lo que quieras. Protegeré a mi familia». Una risa profunda resonó en la habitación, el sonido reverberando como si las sombras mismas se burlaran de él. «¿De verdad crees que puedes luchar contra el destino, don Julio? Tus esfuerzos son en vano. Ya han hecho su elección por ti». Las paredes parecieron cerrarse, y el ambiente se tornó opresivo. El extraño avanzó, cada paso resonando como un tambor que marcaba el tiempo.
La vela en la mesa titilaba inquieta, como si también temiera por lo que vendría. Don Julio retrocedió, sintiendo el frío de la duda y el temor roer su determinación. De repente, la puerta principal se abrió con un chirrido estremecedor. Un viento helado arrastró consigo un leve susurro que decía su nombre. Al darse vuelta, vio a Leticia y a los niños, entrado a la casa, sus ojos desorbitados y sus cuerpos temblando, como si hubieran estado huyendo de algo aterrador. «Papá», gritaron al unísono, extendiendo los brazos hacia él. El corazón de don Julio dio un vuelco. Pero la alegría fue reemplazada por pánico. Al mirar atrás, el extraño había desaparecido, pero su risa aún resonaba en el aire. «No salgan de aquí», les gritó, bloqueando con su cuerpo la entrada a la sala. Algo terrible acechaba en la esquina de su hogar, esa misma esquina donde la sombra había estado. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, sintió una presencia, una fuerza oscura que pulsaba con deseo de venganza. «¿Qué está sucediendo, don Julio?», preguntó Leticia con voz temblorosa. La confusión llenaba el aire, y el miedo se apoderó de él por completo. La desesperación y la culpa lo abrumaron, había llevado el mal a su hogar, y ahora tendría que enfrentarse a su manifiesto en la forma de un antiguo horror. Justo entonces, el trozo de papel en la mesa comenzó a temblar, como si una energía oscura brotara de él. Con horror, don Julio vio cómo las palabras se reescribían. «Aunque intentes protegerlos, el sacrificio se hará. La noche no terminará sin un precio. «No puede ser», gritó, mientras los ojos de sus hijos se llenaban de lágrimas. La vela titiló una vez más, y un zumbido comenzó a llenar la habitación, como un canto oscuro que parecía invocar a lo inimaginable. La elección se cernía sobre él, y la urgencia crecía. Sin embargo, la respuesta a su dilema no estaba clara. ¿Podría salvar a su familia y, al mismo tiempo, liberarse de la maldición que había desatado? Con el tiempo desvaneciéndose, su mente corría a 1000 por hora. Una sombra cruzó la habitación, un movimiento fugaz que lo hizo temblar. Luego, un murmullo que parecía provenir de las paredes. «¿Qué harás, don Julio?», susurraron los ecos. La maldición no espera. Don Julio sintió que el juego estaba apenas comenzando, y que su decisión no solo afectaría su vida, sino el destino de todo santuario de las sombras. Esas palabras seguían zumbando en su mente, como un triste recordatorio: la noche solo revela su horror. El momento decisivo se acercaba, y la sombra volvía. Don Julio se mantenía firme, la angustia palpitando en su pecho. La risa del extraño aún resonaba en su mente, pero debía enfocarse en su familia. Estaba en juego la vida de Leticia y sus hijos, y eso prevalecería sobre todo. «Escuchen», comenzó, su voz un hilo tembloroso, «no sabemos qué está pasando, pero debemos permanecer unidos. No podemos dejar que esto nos divida». Justo cuando sus hijos intentaban acercarse, una nueva sombra se deslizó por la habitación. Esta vez era más densa, casi palpable. Un frío glacial llenó el lugar, mientras un agudo lamento emergía del rincón oscuro. Don Julio sintió que su corazón se detenía al ver la figura, más difusa que la anterior, pero igual de amenazadora. «¿Cuál es el precio, don Julio?», susurró la sombra con una voz que parecía rebotar en las paredes, como si muchas más se unieran al coro. «Siempre hay un precio». La mirada de Leticia se llenó de pánico, y se aferró a sus hijos. «¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer?». El terror en sus ojos fue como un aguijón en su corazón. «Debemos salir de aquí», dijo él, casi en un grito. Pero la puerta estaba cerrada, y el viento parecía burlarse, soplando con fuerza y haciendo vibrar las ventanas. Los camotes en la mesa comenzaron a girar lentamente, formando un círculo. «Sacrificio», murmuró el eco. Las palabras resonaron con una tensión que hizo que don Julio se sintiera mareado. Entonces, parecía como si los camotes hablaran, una voz unísona que llenaba la habitación. «Todo lo que amas requiere un sacrificio. Una vida por otra». Don Julio apenas pudo respirar. ¿Era posible? ¿Tendría que elegir? Una parte de él quería ignorar esa horrible posibilidad, mientras que otra se sentía cada vez más atraída por la idea aterradora. «No», gritó de pronto, «no voy a tomar esa decisión. No seré la causa de más dolor». Pero la sombra se acercaba, cada paso resonaba con una certeza aterradora, como si estuviera afirmando que su resistencia era inútil. «¿Qué harás ahora, don Julio?».
La elección no te dejará en paz. Los ojos de sus hijos se llenaron de lágrimas, mientras el miedo los paralizaba. Papá, ¿por qué no se va? Pidió uno de ellos con una voz temblorosa. Podía sentir su desesperación. Los rostros de sus niños llenaban su mente, empujándolo a actuar. Pensó en la risa de su hijo, en el abrazo de su esposa. No podía permitir que la oscuridad los consumiera. En un instante de claridad espeluznante, recordó algo que su abuelo le había contado. Una leyenda sobre el poder del amor. Si el amor es verdadero, se puede luchar, pensó. No tengo que sacrificarlo todo. Puede haber otra forma. Familia, gritó, inyectando su voz con confianza. Si hay un precio que pagar, lo pagaremos juntos. No voy a dejar que ellos caigan. Una luz tenue comenzó a emanar de sus manos mientras cerraba los ojos, recordando cada instante feliz que había compartido con ellos. Este acto, este rechazo al sacrificio, no solo era un acto de desafío, sino también un llamado a la fuerza del amor. La sombra se detuvo, y el eco de sus risas se tornó en un susurro de incertidumbre. Era como si la confrontación hubiera desatado algo en el aire, una tensión palpable que lo llenaba de esperanza. No puedes luchar contra el amor, murmuró con fuerza. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que el tentáculo de la oscuridad había comenzado a enroscarse alrededor de su familia. El horror estaba lejos de haberse ido, las paredes comenzaron a crujir, y de repente, una raja oscura se abrió en el suelo. Don Julio sintió como si el mundo se desmoronara, arrastrando todo a su paso. Sálvese quien pueda, gritó en un intento de mantener a su familia alejada de la oscuridad, pero bajo sus pies, la tierra ya temblaba con la llegada de un terror indescriptible. El eco del extraño resonó nuevamente. La elección no ha hecho más que comenzar, don Julio. Estás listo para descubrir qué harás para salvar lo que tanto amas, y así, mientras el abismo se abría ante él, supo que cada decisión era más que un dilema. Era una sentencia. La oscuridad se acercaba, y la noche, con su horror, parecía aún más voraz. ¿Podría sortear la tormenta que se desataba en su hogar? ¿O, al final, perdería a todos los que amaba? El tiempo terminó y el abismo gritó su nombre, mientras la sombra del destino regresaba, esperando su decisión final. La oscuridad devoró la habitación, como si un monstruo invisible hubiera atrapado a don Julio en su gélido abrazo. El suelo ahora rugía bajo el peso de la desesperación, mientras la raja en el suelo se expandía, como un ojo voraz que devoraría todo a su paso. Vamos, gritó, pero el sonido se perdió entre los lamentos de la sombra. Leticia intentó acercarse, pero un frío inhumano la envolvía, paralizando su voluntad. Don Julio, ¿qué hacemos? Su voz era un susurro entrecortado por el miedo. Sus hijos lloraban. La angustia de ver a sus pequeños tan asustados congestionaba su pecho. Don Julio respiró hondo, decidido a que no se dejarían vencer. Debemos mantenernos juntos, amor, como siempre, dijo con un tono que trató de hacer sonar firme, pero su propia voz temblaba ante la certeza que se avecinaba. Mientras la sombra se acercaba, los camotes giraron más rápido, formando un torbellino freak, como una danza macabra. Sacrificio, resonaba, incesante, golpeando sus corazones como un tambor. La atmósfera se cargó de un miedo palpante, empezando a nublar su juicio. Cada uno de sus instintos le advertía sobre lo que debía venir, puede que no tuviesen más tiempo. El terror de perder a su linda familia lo desgarraba por dentro. Sabía que debía tomar una decisión, pero algo dentro de él le decía que había formas de salir de este abismo que no implicaban elegir entre vidas. Sin pensarlo, se abalanzó sobre los camotes, gritando, «¡Basta! Los camotes no decidirán por mí». Se preguntó cómo un simple tubérculo podía tener tal poder. La figura oscura se contorsionó ante su desobediencia, retrocediendo un instante. El eco de aquellas risas se tornó en gritos, como si el propio aire se quejara de su reto. Justo entonces, don Julio cerró los ojos, invocando los recuerdos, el amor que compartió, cada sonrisa, cada abrazo. Un torrente de luz comenzó a brotar de su pecho y sus manos, iluminando la penumbra. No permitiré que el miedo nos consuma. Lucharemos juntos, gritó, desesperado por crear un escudo contra las sombras que los acechaban, y para su sorpresa, la sombra se detuvo, titubeando frente a esa luz intensa. Parecía desafiar su voluntad. Los camotes chirriaban, disminuyendo su danza espeluznante. Don Julio sintió que la atmósfera había cambiado, un ligero cambio que, aunque pequeño,
ofrecía una chispa de esperanza. ¿Ves, don Julio? Creer en el amor nunca ha sido suficiente. La sombra, atenta a su resistencia, se transformó en un rostro más claro, aunque distorsionado. Rememoró a un conocido que una vez oyó de los cuentos de su pueblo, aquel que vendía dulces bizarros y seres de otro mundo. Tu fuerza puede ser tu mayor debilidad, susurró la figura, su cuerpo temblando entre oscuridad y luz. Don Julio sintió que la advertencia le atravesaba como dagas, pero también la incredulidad. Siempre hay un precio que pagar, continuó la sombra. ¿Estás decidido a cargar con ese peso, don Julio? Puedes obtener protección, pero ¿a qué costo? Las palabras flotaron en el aire como un eco amenazante. Don Julio se sintió desgarrarse. En ese momento, percibió que el sacrificio no sería solo físico, sino emocional, espiritual. Miró a Leticia y a sus hijos, inmóviles y aterrados. La pregunta punzante volvió a surgir: ¿qué estaba dispuesto a entregar para salvarlos? ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz entrecortada. La sombra sonrió, una expresión de triunfo en su rostro nebuloso. Todo lo que amas tendrá un precio. Debes estar preparado para perder, sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Una decisión pesaba sobre sus hombros. La oscuridad aún bullía a su alrededor, demandando respuesta. Mientras la esperanza y el horror bailaban en su mente, la habitación empezó a temblar otra vez. El suelo bajo sus pies se desgajaba, como si el mismo lugar se opusiera a su resistencia. La sombra se acercaba más, su frialdad calando hondo. El tiempo se agota, don Julio. ¿Sabes aún lo que estás dispuesto a sacrificar? Era un juego macabro, y sus jugadas cambiaban con cada latido. Don Julio miró a sus hijos, su amor rebelde floreciendo mientras la incertidumbre lo ahogaba. Debía responder, pero en el fondo sabía que podría no haber vuelta atrás. Su mente bulliciosa se detuvo de repente. Una revelación. Un susurro claro en su interior. ¿Qué sería lo que realmente estaba dispuesto a perder para resguardarlos de la oscuridad que todo lo reclamaba? Y así, mientras las sombras danzaban más cercanas, la presión se intensificó. Dime, susurró la sombra con voz anhelante. ¿Te atreves a jugar al destino? Don Julio tomó aliento, en medio del terror y la determinación. La sombra había planteado el dilema final. Enfrentarse a su peor temor los llevaría a un futuro incierto, uno que, podía temer, lo consumiría todo. Las paredes crujieron más fuertemente que nunca, y la luz que emergía de don Julio comenzó a vacilar. Este era el momento de verdad. ¿Estaba listo para enfrentar el costo de su amor? ¿O cedería ante su destino? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la oscuridad cada vez más cercana se preparaba para recibir su respuesta. El temor y la incertidumbre llenaban la habitación como un gas tóxico. Don Julio sintió que la luz que emanaba de su pecho empezaba a apagarse. La sombra, más voraz que nunca, se abalanzaba sobre él, cada vez más cerca. La distancia que lo separaba de la oscuridad disminuía, y cada paso hacia el abismo era un golpe en su conciencia, un recordatorio desgarrador de lo que podría perder. Decide, don Julio, gritó la sombra, burbujeando en una mezcla de burlas y desesperación. ¿No lo entiendes? El verdadero sacrificio no se mide en sangre, sino en amor. Tu valentía puede ser el hilo que una a tu familia o lo que los hunda para siempre. Las palabras retumbaban en su mente. La angustia le provocó un nudo en el estómago. ¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar por su familia? La imagen de Leticia, con los ojos llenos de llanto, y la de sus pequeños, temblorosos y asustados, lo atravesó como un puñal. «No los toques», gritó, la voz llena de furia y miedo. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que la luz que había brotado de él comenzó a parpadear. «No dejaré que les hagas daño». Sin embargo, un latido sordo resonó en el suelo, un eco ominoso del poder que la sombra poseía. «Eres tan obstinado». El lugar comenzó a vibrar con una energía incontrolable, y entonces, como si un veneno estuviese corriendo por sus venas, las visiones distorsionadas invadieron su mente. Ahora pudo ver, con claridad, momentos profundos de su vida. Vio su infancia en los campos, los abrazos reconfortantes de su madre, el calor del hogar. Todo lo que había amado parecía desplomarse en su corazón. Todo tiene un precio, repetía la sombra, y con cada repetición el suelo crujía, la raja se volvía más voraz, como un monstruo hambriento por devorar no solo su cuerpo, sino su esencia. ¿Qué quieres de mí?,
preguntó don Julio, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Quiero tu esencia, don Julio. Quiero el amor que llevas dentro. Deja que la oscuridad se haga parte de ti y te protegeré, ofreció la sombra, cautivadora y aterradora a la vez. Tu familia no solo será salvada. Serán inmortales en tu amor, pero tú estarás destinado a ceder tu luz. Don Julio sintió un profundo asco. La perspectiva de perder su esencia, su identidad, le resultaba repulsiva. Pero la necesidad de proteger a Leticia y a sus hijos lo empujaba a pensar más allá. Si elijo esto, si cedo mi luz, ¿qué pasará después? Después, serás más poderoso de lo que jamás has soñado. Pero el costo es tu amor. Ellos serán eternos, pero tú estarás atrapado en esta oscuridad. Nunca verás sus rostros de nuevo. La angustia parecía caerle como una pesada losa sobre su pecho. Miró en los ojos a Leticia, quien parecía tener una fe inquebrantable en él. Se sentía pequeño en comparación con el destino que enfrentaban. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la protección de su familia? Mientras la sombra se frotaba las manos, esperando su respuesta, un grito penetrante resonó desde el fondo de la habitación. Era un llamado desgarrador que brotaba de sus hijos, un eco de dolor que lo atravesó como un rayo. Papá. En ese instante, la verdad llegó como un torrente de claridad. Se dio cuenta de que su amor no podía ser un sacrificio, sino un escudo. Fue como si la luz dentro de él creciera, intensificándose ante la desesperación. No. No te pertenezco. Soy el guardián de mi familia, el amor no puede ser una carga. La sombra pareció temer a su decisión, tambaleándose, pero no se detuvo. La oscuridad rugió, y el aire se llenó de un frío glacial. Todo lo que había conocido vibraba al borde del colapso. ¿Vas a ceder por amor o a elegir tu propio destino? Me encanta la resistencia, pero no hay lugar para héroes en mi reino, dijo la sombra, balbuceando casi en un tono de desprecio. Solo había una respuesta en su corazón: si tengo que perderme a mí mismo para salvarlos, lo haré. Pero no será por ti, sino por el amor que crearé. Al pronunciar esas palabras, una ola de luz se disparó desde su pecho, una explosión titánica de resistencia que lo envolvió todo. La sombra chilló, escurriéndose hacia atrás. Sin embargo, la raja comenzó a cerrarse, más lenta de lo que podía haber esperado. No lo permitiré, rugió la sombra, pero la luz del amor de don Julio crecía, arrojando luces vibrantes por toda la habitación. Pero el combate no había terminado. La sombra, herida pero aún en pie, se preparaba para lanzarse con toda su furia. El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad estaba en su clímax, pero don Julio sabía que esta sería solo la batalla inicial. Había que elegir entre un sacrificio inminente y un futuro incierto. Y mientras la sombra se aproximaba de nuevo, el eco del grito de sus hijos resonó. ¿Lograré derrotar a esta oscura entidad?, pensó, con el corazón latiendo a mil. Ante él, un nuevo desafío se levantaría. ¿Podría resistir el embate final del destino? Esta no es más que una batalla, don Julio, pero la guerra acaba de comenzar, susurró la sombra mientras la luz se disipaba. Mientras el vórtice se cerraba, una última advertencia flotó en el aire. Recuerda, en el amor, todo sacrificio tiene su sombra. Y en ese eco aterrador, don Julio supo que lo peor aún estaba por venir. Don Julio sintió que el grito de sus hijos le atravesaba el alma. La sombra, en sus últimos intentos de despojarlo de su luz, se arrastraba hacia él como un ladrón acechando en la noche. Instintivamente, dio un paso atrás, pero el frío intenso comenzó a envolverlo. La vibración de la habitación se volvió palpable, como si el propio edificio pudiera sentir el terror que se desataba. Eres débil, Julio, siseó la sombra, su voz ahora un susurro gélido que impregnaba el aire. El amor no es suficiente para protegerte. La oscuridad siempre devora a los incautos. En ese instante, revivió el momento en que conoció a Leticia, su risa resonando como campanas en su memoria. Era una luz en su vida, un faro que nunca hubiera querido apagar. Pero ahora, la sombra se burlaba de esa luz, prometiendo la salvación a costa de su propia vida. No me dejaré vencer, gritó, sintiendo como la luz en su pecho ardía con más intensidad. Te arrepentirás de esto, replicó la sombra con un rugido que hizo temblar las paredes. La habitación se oscureció aún más, y de repente, miles de ojos brillaron en la penumbra, miradas vacías que parecían alimentarse del miedo.
Eran figuras, seres olvidados que habían caído en la trampa de la oscuridad. El terror se apoderó de don Julio. Cada mirada de esos espíritus atravesados lo hacía sentir como si su sangre se congelara. «No quiero ser uno de ustedes», gritó, el eco resonando a su alrededor, pero el tiempo no se detenía. Las figuras comenzaron a moverse, danzando a su alrededor, sus susurros llenos de desespero y advertencias. «No dejes que te consuma, no entregues tu amor», repetían en un murmullo que se entrelazaba con el lamento de sus hijos. La luz que titilaba en su pecho parecía ahora un faro en medio de un océano tempestuoso. «Vamos, toca tu luz», le gritó en su mente la voz de Leticia. Su poder era su amor, eso era lo único que podía salvarlo. La imagen de su familia se impuso en su mente, y sintiendo una oleada de valentía, extendió sus manos, liberando su luz en una ráfaga explosiva. La sombra retrocedió, pero no podía soltar su presa. «Nunca lo comprenderás, P. Un hilo de risa, oscuro y profundo, salió de su ser. «Eres un alma perdida, don Julio. Mi tentación es solo el comienzo». La habitación se llenó de un brillo casi cegador. La multitud de sombras se disolvió, pero a su alrededor, el caos continuaba. La grieta en el suelo se expandía, un abismo que prometía tragarse todo a su paso. Sus hijos seguían gritando, su llamado resonando con cada latido de su corazón. «Papá, ayúdanos». Una vez más, el terror lo llenó. ¿Era esto lo que sucedía cuando uno luchaba contra un monstruo? ¿Era el sacrificio que se suponía que debía hacer? Desesperado, miró alrededor en busca de respuestas. La habitación parecía perder forma, cada superficie se distorsionaba mientras luchaba por sostener su luz. Pero entre la confusión, apareció un espejo antiguo, corrido en el suelo. Era un reflejo de sí mismo, pero no solo. También mostraba visiones de su familia, aterrorizados y vulnerables. De repente, una comprensión abrumadora lo golpeó. Lo que la sombra deseaba no era solo su luz, sino su conexión con ellos. Se dio cuenta de que tenía que enfrentarlo de frente, no solo por el amor que sentía, sino por la esperanza de un futuro brillante. «Si te echo de mi vida, no pasaré a ser tu prisionero», le gritó. La luz estalló hacia él de nuevo, más brillante que la primera vez, en total rebeldía a la oscuridad. Pero en ese instante, la sombra se abalanzó con una furia renovada, preparada para destrozar su determinación. En ese preciso momento, el espejo resonó, y una sombra oscura cruzó su reflejo. «¿Qué harás, don Julio? ¿Te enfrentarás a la eternidad vacía o lucharemos juntos?». Se dio cuenta de que la sombra le ofrecía una elección final. ¿Su familia o su libertad? Si la sombra era el camino a su destrucción, entonces necesitaría sacrificio y fe. «Por mis hijos. Por el amor que nunca se apaga», gritó, enfocándose en el espejo y lanzando toda su luz. De pronto, un violento temblor recorrió la habitación. La sombra se multiplicó, intentando envolverlo, mientras se luchaba para liberar la luz más intensa que había en su interior. Pero la grieta no era el único peligro, las sombras se alzaban y alzaban para acercarlo. En ese momento crítico, don Julio decidió: «No soy solo yo, somos uno». La luz explotó de él en una ola gigante, y mientras se lanzaba hacia las sombras, algo diferente resonó a su alrededor, un eco de infinitos amores perdidos. «¿Lo lograré?», se preguntó mientras la luz y la oscuridad chocaban en un destello cegador que podía arrastrarlo a ambos mundos. Había encendido la chispa de una batalla que decidiría no solo su destino, sino el de todos aquellos atrapados en la oscuridad. Y, mientras el abismo rugía por tomarlo, el espejo comenzó a congelar cada imagen, cada conexión, revelando más verdades sobre la forma en que el amor y la oscuridad estaban entrelazados. La verdadera guerra apenas había comenzado. ¿Sería capaz de mantener su amor intacto, o el abismo se tragaría su luz para siempre? La luz de don Julio brillaba con fuerza, un destello impresionante que se alzaba en medio de la oscuridad. Pero la sombra, lejos de rendirse, se retorcía y se abalanzaba en un frenesí casi de desesperación. Las criaturas sombrías, que se habían acercado como un enjambre, emitían alaridos que reverberaban en las paredes, llenando el aire de un pánico aún más profundo. «No, no, no», gritaba don Julio, mientras la angustia de su corazón palpitaba al ritmo de los gritos de sus hijos. El abismo oscurecía todo a su alrededor, como un monstruo hambriento que estaba a punto de devorar todo lo que amaba. A medida que la luz estallaba desde su ser, la conexión a su familia se volvía más intensa, casi tangible.
Las imágenes brillantes de sus hijos aparecían en las distorsionadas proyecciones del espejo, la risa de uno, el asombro del otro. El amor que sentía por ellos era lo que lo mantenía firme, pero la sombra, con su voz deleznable, sabía cómo hurgar en las fisuras de su luz. ¿Vas a sacrificarte por ellos, o piensas que tu luz puede salvarte del abismo? Esa es una esperanza en vano. Su risa burlona resonaba como un eco de pesadilla, pero el miedo que inundaba su ser comenzó a transformar su luz, haciéndola brillar con un esplendor renovado. Ustedes son mi razón, mi fuerza. No me dejaré consumir, respondió don Julio, gritando ante la oscuridad, reclamando su poder. Entonces, los ojos del espejo comenzaron a parpadear, revelando un paisaje turbio. El abismo se estiraba hacia una vista oscura en la que una figura conocida emergió. Era Leticia, su amada, sentada en un jardín marchito, rodeada de sombras que intentaban atraparla. Los ojos de don Julio se abrieron con incredulidad y horror. Leticia. Un grito desgarrador resonó desde su pecho. Su luz, antes imponente, palideció en un instante. La sombra se rió más fuerte, alimentándose de su vulnerabilidad. Ahí está tu verdadero miedo, don Julio. ¿Qué harías si te pierdes en la oscuridad? ¿Y si yo también cayera? Don Julio, abrumado, sintió como las lágrimas surcaban su rostro. El amor que había tenido por Leticia, y el temor a perderlo todo, era un torbellino que desataba todo su ser. Pero recordó cada momento de felicidad a su lado, cada risa, cada abrazo. El amor no solo era luz, era lucha, resistencia, y estaba a punto de ponerlo a prueba. Con un grito profundo, don Julio se giró hacia el espejo. No temeré a la oscuridad, porque mi amor por ti me fortalecerá. Con cada palabra, su luz volvió a encenderse, más brillante, más fuerte. La habitación tembló como si el mismo espacio reconociera el poder de su declaración. La sombra, ahora furiosa, lanzó tentáculos oscuros hacia él, pero don Julio extendió su mano, enfrentándola con un poder renovado. No puedes tomarme. Estoy eligiendo la luz, elijo a mi familia. El espejo vibró, reflejando chispas de luz que danzaban alrededor de él. La figura de Leticia, atrapada, mostró una pequeña sonrisa, como si él pudiese rescatarla de su prisión de sombras. En ese momento, un sonido desgarrador retumbó y una grieta aún mayor se abrió en el suelo, revelando un vacío sin fin. Don Julio supo que estaba ocurriendo algo crucial. Las sombras comenzaban a retirarse, su poder debilitándose. Sin embargo, el abismo emitió un último grito, uno que helaba la sangre: no escaparás. Siempre habrá un precio que pagar. La habitación se sacudió con fuerza, y una sombra en forma de mano se extendió hacia él. Con su luz destellando, don Julio se vio forzado a elegir solo una cosa. Enfrentaría el abismo, pero quizás cargaría con una pérdida irreversible, y mientras cerraba los ojos y se concentraba en su amor, escuchó sus corazones latir en su mente, mucho más allá del pánico. Las risas de sus hijos resonaron, y recordó que el verdadero terror no era perder la pelea, sino olvidar que era lo que estaba luchando. Con esa luz como guía, avanzó, dispuesto a arriesgarlo todo. Cuando el destello finalmente chocó contra el abismo, una explosión de luz y sombra llenó la habitación, arrojar imágenes confusas y ecos distorsionados. Y, en la bruma del caos, una pregunta emergió: ¿sería esta la batalla definitiva, o simplemente el comienzo de un nuevo ciclo de tormento? Don Julio comprendió que su respuesta iba más allá del sacrificio, y que la lucha por el amor era una travesía sin fin en la sombra de una oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Un resplandor cegador llenó el espacio, mientras las sombras retrocedían, chillando como si fueran heridas abiertas. Don Julio sintió que su cuerpo se encogía ante la presión del abismo, pero no podía ceder. Con cada grito de desespero, su luz parecía convertirse en una barrera, defendiendo a su amada Leticia y a sus hijos de la irreparable pérdida. A medida que el caos se desataba, una presencia angustiante lo atravesó. Esto no puede ser suficiente. Una voz resonó en su mente, cada palabra impulsada por el eco de las sombras. Don Julio comprendió que la lucha era más que solo un enfrentamiento físico, se trataba de un tira y afloja entre el amor y el miedo, entre la luz y la oscuridad. El espejo comenzó a fracturarse en 1000 pedazos, y don Julio sintió como una ola de energía recorrió su ser, uniendo su luz con el amor que sentía. Entonces, un estallido de imágenes llenó su mente. Recuerdos felices de su infancia, la risa de sus hijos, los abrazos cálidos de Leticia,
todos los momentos de felicidad destilados en un resplandor que podía desafiar cualquier sombra. Hacia allá, gritó, señalando el abismo, infernal y vacío. La luz de don Julio se expandió, iluminando las sombras que ahora comenzaban a desvanecerse, como neblina al amanecer. Su voz resonaba con firmeza y determinación. El amor nunca se rinde. Justo en ese instante, la figura de Leticia comenzó a fusionarse con la luz que él proyectaba. Un nuevo canal entre ellos se formó, iluminando una senda en la oscuridad. Las sombras se retorcieron y chillaron, pero ahora más que nunca, eran vulnerables. La desesperación de ella se sentía en el aire, un indicio del poder de don Julio. Finalmente, cuando el eco de su declaración se disipó, vieron que algo comenzó a emerger del abismo, una de las criaturas sombrías, más grande, más fuerte, que parecía la madre de todas las sombras. Era una forma grotesca, con ojos que reflejaban un conocimiento profundo del miedo humano. Tu luz es solo un destello, don Julio. ¿Qué sacrificio te harás ahora? Su voz fue como una serpiente que se arrastra, provocando escalofríos a través de su ser. La oscuridad siempre exigirá un precio, no lo permitiré, replicó don Julio, sintiendo como una nueva oleada de energía lo atravesaba. Hago esto por el amor que tengo. No cederé. La colisión entre su luz y la figura monstruosa desató una explosión de energía. La luz ardía, sintiéndose digna y pura, mientras las sombras intentaban ahogar ese destello. Gritos desgarradores resonaban en toda la habitación, pero a medida que don Julio se mantenía firme, el abismo comenzó a tambalearse. Sin embargo, la figura se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente. Don Julio se sintió abrumado, sintiendo que su luz comenzaba a menguar, como si la tensión del abismo le robara la energía vital. La esencia de sus hijos y la imagen de Leticia comenzaron a desdibujarse en su mente, como ecos lejanos. No. No puedo dejar que te lleve, gritó, tratando de emprender el camino hacia la criatura sombría. Pero antes de que pudiera actuar, todo se volvió oscuro. La sombra lo rodeó, atrapándolo en un lamento que erizaba la piel. En ese momento de desconcierto, los gritos resonaron nuevamente, pero no eran de los hijos, ni de Leticia. Eran voces del pueblo, un eco de advertencias y maldiciones que había ignorado. Recordó los murmullos de las historias sobre aquel lugar maldito, donde los fieles encontraban terror y desesperanza. Recordó lo que le había solicitado la anciana, el vendedor de camotes del pueblo, quien le había dicho que las sombras devoran con un hambre insaciable. Don Julio supo que lo que enfrentaban no era solo su pérdida, sino el precio de su propio sacrificio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendió que sería necesario un acto de valentía desgarrador. Déjame ir, susurró la tenue luz dentro de él, mientras la sombra lo aplastaba. Déjame luchar por ellos. Pero, antes de que pudiera liberarse, un rayo de luz atravesó el caos y se detuvo en el centro del abismo, una conexión directa a su hogar, a su familia. Algo en su interior estalló con la fuerza del amor, y en ese destello, una nueva pregunta surgió: ¿por mi familia? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar esta vez para salvarlos? Mientras la luz y las sombras se enzarzaban en un último choque catastrófico, don Julio sintió que sus fuerzas flaqueaban. Lo único que producía claridad en su mente era un recuerdo, algo que había olvidado durante mucho tiempo, relegado en los rincones de su memoria. Quizás la respuesta a su salvación estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Podría realmente arriesgarlo todo? Don Julio estaba al borde del abismo, la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. El rugido de la oscuridad y las sombras clamaban su rendición, mientras la esencia de su amor se probaba ante el más cruel de los juicios. Con su familia a su lado, el miedo se iba transformando en determinación. Recordó las historias que le contaba su madre sobre el valor que reside en el amor, una luz poderosa y purificadora. Cerró los ojos y sintió como esa luz comenzaba a brillar en su interior, una chispa que retumbaba con los latidos de su corazón. No tengo miedo, gritó, alzando la voz como un guerrero en la batalla. En ese grito había una mezcla de dolor, amor y esperanza. La sombra se detuvo, titubeando por primera vez, como si la claridad de su decisión le hubiese causado confusión. No estoy dispuesto a ceder ante ti. Lo que más amo no es un sacrificio, es mi fuerza. Mientras pronunciaba esas palabras, un flujo de energía brotó de su pecho. Era cálido y vibrante, una luz que salió disparada hacia las sombras, haciendo que retrocedieran y se retorcieran. Las figuras sombrías comenzaron a desvanecerse, y con cada centella de luz, don Julio sintió como sus miedos se disipaban.
En su mente, las risas de sus hijos y la mirada serena de Leticia lo guiaron, ayudándole a recordar que la verdadera fuerza reside en el amor compartido. La sombra, sin embargo, no se dio por vencida. Con un grito feroz, se lanzó hacia la luz, intentando devorarla, pero don Julio se mantuvo firme. Si hay un precio que pagar, pagaré con todo mi ser, pero no tengo que perder mi esencia, proclamó con ardor. La luz intensificó su brillo, llenando la habitación con un resplandor casi palpable. El amor nos une. No tengo miedo a arriesgarme por ellos. En un momento crucial, el abismo comenzó a cerrarse, y un crujido ensordecedor resonó en el aire cargado de tensión. Las sombras, despojada de su fuerza, desaparecieron en un torbellino de quejidos. Nunca cederé, gritó don Julio, con lágrimas de fervor en los ojos. Súbitamente, la figura de Leticia emergió entre ese resplandor, extendiendo su mano hacia él. Don Julio, ven a mí. Dijo con una voz que mezclaba aliento y esperanza. Siempre estuviste a salvo dentro de nuestro amor. Ahora, confía en nosotros. Don Julio no dudó. Se lanzó hacia la luz, cruzando la distancia que los separaba, y en ese momento, una ola de energía fluyó entre ellos, como si los corazones latieran como uno solo. Los niños aparecieron, una explosión de luz que iluminaba su hogar, risas, juegos, y la felicidad incondicional que compartían. La habitación temblaba con la intensidad del reencuentro, y el abismo se cerró completamente, sellando la oscuridad de una vez por todas. Todo quedó en silencio. La luz brillaba con una claridad asombrosa y el aire se volvía más ligero. Don Julio, Leticia y sus hijos se abrazaron, sintiendo la calidez que antes parecía un recuerdo. La desesperación se transformó en un dulce alivio, y el miedo que había amenazado con dividirlos se desvaneció con el último grito de la sombra consumida. En ese instante, comprendió que los sacrificios que había enfrentado no eran en vano, eran simplemente pruebas para fortalecer el amor que tenían. En la periferia del pueblo de Santuario de las Sombras, la vida comenzó a florecer nuevamente. Las sombras, que una vez simbolizaban el pánico, se disiparon como un mal recuerdo. Don Julio observó a su alrededor, sabiendo que habían vencido una batalla crucial. Siempre seremos más fuertes juntos, afirmó con una sonrisa que irradiaba amor y gratitud. Y, mientras la luz del nuevo amanecer iluminaba el horizonte, la familia se aferró al vínculo que los mantendría unidos para siempre, una victoria contra la oscuridad que siempre les acecharía. Al final, comprendió que el verdadero triunfo no era solo la luz que había emergido, sino el amor que había encontrado en la oscuridad, un amor que nada podría destruir. Pero recuerda, querido espectador, tu apoyo es crucial. Suscríbete inmediatamente al canal para no perdértelas. Próximas historias exclusivas. Necesitas darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, hacemos que las historias cobren vida.